Dos viejos amigos se ven una última vez antes de partir hacia el atardecer. Los dueños de Timo sabían que a su perrito no le quedaba mucho tiempo, y verle encerrado durante las últimas 6 semanas en casa les rompía el corazón. Una cirugía de la que Timo casi no logra despertar. Le había dejado sin poder caminar, por eso no podía salir. Ese procedimiento le había arrebatado lo que el perrito más había amado en toda su vida: pasear bajo el sol y jugar con sus amigos en el parque. Pero tal vez lo que Timo más extrañaba de sus salidas era ver a su amigo favorito, un perrito de color blanco llamado Lusco. Timo y Lusco se conocieron cuando los dos eran un par de jovenzuelos, llenos de energía y listos para aprovechar cualquier oportunidad de jugar. En sus paseos al parque, los dos solían encontrarse y pasar el rato juntos. Pero de esos días ya habían pasado más de 12 años. Ahora los dos se encontraban al final de sus vidas, y el tiempo de decir adiós había llegado. Para poder llevarle una última vez al parque, sin que el corazón del perrito se agotara demasiado, los dueños de Timo le construyeron una carreta. Cuando le mostraron al perrito su nuevo transporte, él se emocionó mucho. Entendió que sus humanos le amaban tanto que le habían hecho un obsequio final. Con cuidado, los humanos subieron al viejito Timo a la carreta y partieron con su perrito. Caminaron lento, dejaron que el perrito disfrutara los suaves rayos de sol que caían sobre su carita. A medio camino, hicieron una parada estratégica y larga para que oliera las flores moradas del jardín de una vecina, cosa que siempre había hecho en cada uno de sus paseos a lo largo de su vida. También le bajaron de la carreta durante algunos minutos para que pudiera sentir la hierba bajo sus patitas, esa hierba sobre la que tantas veces en el pasado había corrido como un loquillo. Luego, los humanos de Timo, esas personas que siempre estuvieron a su lado, se tomaron unos minutos para recordar su vida. Le vieron de cachorro cuando le adoptaron de un centro de rescate y les temía porque no les conocía. Recordaron todos sus cumpleaños, sus juegos, las veces que intentaron que durmiera en su cama y no en la de ellos, hasta que se dieron por vencidos. Y recordaron cientos de cosas más. Habían sido casi 13 años al lado de su perrito, y él había marcado sus vidas tanto como ellos la de él, pues el día que le adoptaron, cambiaron un destino de soledad y abandono por uno de felicidad y alegría. Tras esa pausa retomaron el camino. Era hora de la última sorpresa para Timo. Había sido esa misma mañana cuando los dueños de Timo llamaron a la dueña de Lusco. Ella estuvo de acuerdo en salir coordinadamente para que los dos peluditos pudieran encontrarse. Así lo hicieron, y cuando los dos perritos se vieron a la distancia, la emoción fue total. Llevaban 6 semanas sin verse, pero se habían extrañado tanto que parecían 100 años. El tierno Lusco saltaba para alcanzar a tocar la naricita de Timo, y Timo no paraba de mover su colita. Incluso a pesar de lo agotado que estaba, se incorporó e intentó bajar de la carreta, todo para abrazar a su viejo amigo. Los dueños de ambos les permitieron pasar juntos todo el rato que quisieron, tiempo en el cual no dejaron de abrazarse, olfatearse y mover sus colas, hasta que Timo se mostró realmente agotado. También Lusco, que con sus 10 años tampoco estaba allá para tanto alboroto. Los dueños de Timo le volvieron a subir a la carreta, y un último toquecito de nariz. Fue la despedida definitiva entre estos dos amigos. Tras una vida de haber jugado juntos, los dos lo sabían porque se miraron con algo de tristeza, pero el curso del destino es inevitable, y sus dueños tuvieron que proseguir con su camino. Así Timo volvió a casa. Se veía cansado, pero estaba tranquilo. Sus humanos le regalaron una tarde hermosa. Ahora podía partir con el recuerdo no solo de ese día, sino de una vida llena de afecto y alegría. Esa noche Lusco permaneció toda la noche mirando por la ventana al cielo estrellado, tal vez despidiendo a su amigo perrito, quien ahora le espera al otro lado del arco iris, donde volverán a encontrarse para jugar juntos en los jardines de la eternidad. Esa noche, mientras los humanos de Timo preparaban su cama con las mantitas que a él más le gustaban, se dieron cuenta de que el viejito respiraba con calma. No era una calma forzada ni una calma de dolor, sino una serenidad profunda, como si su corazón hubiera encontrado un pequeño remanso de paz. Le acomodaron con delicadeza y sintieron cómo él apoyaba su cabecita en la mano de su humana, como tantas noches lo había hecho desde joven. Ella sintió que su mirada decía: gracias. Gracias por este último día. Gracias por cada detalle, por cada caricia, por cada paseo que le habían dado. Incluso ahora que sus patitas ya no respondían, él sabía que todo eso se había hecho por amor. Al día siguiente, Timo despertó más lento que otras veces, pero aún con ese brillo cansado en sus ojos. Sus humanos le ofrecieron un poco de agua, y él lamió sus dedos con esa ternura que solo los viejitos tienen. Durante unas horas, se mantuvo recostado, mirando la luz de la ventana entrar tímidamente a la sala. Su familia se quedó a su lado en silencio, acariciando su lomo,
recordando más historias, como aquella vez que Timo se metió al lago persiguiendo una rana imposible de atrapar, o la tarde en la que se asustó tanto por un globo que terminó trepando al regazo de su mana, como si fuera un cachorro diminuto. Esos recuerdos eran pequeños tesoros, y cada uno de ellos llenaba el ambiente de una nostalgia dulce, de esa que duele pero agradece. Mientras tanto, en la casa de al lado, Luzco también despertó distinto. Su dueña notó que buscaba entre las mantas el olor de su amigo, como si lo hubiera traído consigo en el hocico, y al no encontrarlo, soltó un pequeño gemido suave. Ella lo abrazó y le dijo que todo estaba bien, que Timo estaba descansando, pero en el fondo sabía que los perros siempre entienden más de lo que aparentan. Por eso, cuando sacó a Luzco al jardín, él no corrió como antes, solo se quedó sentado con las orejitas caídas, mirando hacia la calle por la que Timo había pasado tantas veces para saludarlo. Esa tarde, los humanos de Timo se dieron cuenta de que su respiración comenzaba a ser más tenue. Se recostaron junto a él, uno a cada lado, como si quisieran abrazarlo sin moverlo, y Timo, con el último esfuerzo de amor que le quedaba, apoyó su cabeza sobre el brazo de su humano. Fue entonces cuando él dejó escapar un suspiro largo, profundo, cargado de alivio. Y en ese instante, la casa quedó tan silenciosa que parecía que el tiempo había detenido su paso para honrarlo. No hubo dólar, no hubo mil, solo una despedida suave, casi imperceptible, como si el viento se lo hubiera llevado en brazos. Los humanos lloraron, claro que lloraron, porque despedir a alguien que te llenó 13 años de vida con fidelidad perfecta siempre rompe algo en el pecho. Pero al mismo tiempo sintieron que Timo había partido completo, amado, acompañado, sin deberle nada a nadie. Le envolvieron en su manta favorita, esa que olía a hogar, y lo cargaron con la misma ternura con la que alguna vez lo habían cargado cuando era un cachorro torpe y asustadizo. Su partida fue tan pacífica que casi parecía que estaba durmiendo una siesta larga. Cuando Luzco se enteró, no fue porque se lo dijeran con palabras, sino porque esa tarde, al salir al jardín, ya no olió el aire de la misma manera. Algo había cambiado, algo que solo los perros perciben. Caminó lento hasta la reja, se quedó un buen rato mirando hacia el horizonte, y luego levantó su hocico al cielo. No ladró, no aulló, solo miró, como si estuviera esperando ver a su amigo cruzar entre las nubes, para saludarlo desde arriba. Su dueña lo abrazó, y él apoyó su cabeza en sus piernas, aceptando que su compañero de juegos había tomado otro camino, uno al que algún día también él podría seguir. Los humanos de Timo colocaron su foto en la sala, junto a una vela pequeña. No era un altar ni nada elaborado, solo un rincón cálido para recordarlo. Durante varios días, el silencio en la casa se sintió extraño, pero también se sintió lleno, como si la presencia de Timo todavía diera vueltas entre las habitaciones, inspeccionando todo como siempre hacía. Hubo noches en las que la humana creyó escuchar el tintineo del collar, otras en las que el humano juraba sentir el peso del perrito recostándose a sus pies, pero ambos sabían que quizá era solo el corazón, aferrándose a lo que amaban. Con el paso del tiempo, Luzco comenzó a visitarlos más seguido. No hacía nada extraordinario, solo entraba despacio, olfateaba el lugar donde Timo solía dormir, y luego se quedaba acostado un rato en el tapete, como si acompañar a los humanos también fuera parte del duelo. Su presencia funcionaba como un puente, como un recordatorio de que la amistad que Timo había tenido con él seguía viva de alguna manera. Una tarde, varios días después, mientras Luzco descansaba en el jardín mirando una mariposa posarse sobre una flor, su dueña entendió que algo dentro del perrito también había cambiado. Ya no lo buscaba desesperado, ya no lloraba al sentir su ausencia. Simplemente lo recordaba con calma, con cariño. Igual que ellos, los humanos de Timo decidieron sembrar un pequeño árbol en su honor, en el costado del patio donde él solía echarse a tomar el sol. Escogieron un árbol de hojas grandes y verdes, uno que crecería fuerte con los años, un árbol que ofrecería sombra, vida, hogar para aves pequeñas. Mientras hacían el hoyo en la tierra, se dieron cuenta de que estaban exactamente en el mismo lugar donde Timo solía revolcarse después de los baños, intentando secarse en el pasto. Y al plantar el árbol, sintieron que algo se acomodaba en su interior, como si ese acto les permitiera soltar un pedacito del dolor y convertirlo en algo que seguiría creciendo. Luzco estuvo presente ese día. Se acostó a unos metros, observando en silencio cómo la tierra cubría las raíces del arbolito. Cuando los humanos terminaron, él se acercó por su propia cuenta, olfateó el tronco recién plantado y apoyó su naricita sobre la base, como si estuviera dejando un saludo, una despedida más, un gesto que solo los perros pueden entender. Con el paso de las semanas, la vida retomó su ritmo. Luzco envejeció un poco más, los humanos de Timo también, y el árbol creció lento pero seguro. Cada vez que el viento soplaba entre sus hojas, producía un sonido suave que los humanos escuchaban con cariño, como si ese murmullo fuera la manera en la que Timo seguía acompañándolos. Y a veces, cuando la tarde se pintaba de anaranjado, podían ver a Luzco recostarse bajo ese árbol, cerrar los ojos
y mover la cola muy despacito, como si en sus sueños volviera a correr junto a su amigo de siempre, en alguna parte donde ni el tiempo ni la edad pudieran alcanzarlos. Quizás así es como la vida acomoda las despedidas, no para borrarlas, sino para transformarlas en algo que pueda sostenerse sin romperse. Tal vez por eso, cada que una estrella se encendía en el cielo, la dueña de Lusco decía en voz baja que seguro Timo estaba por ahí, vigilando, jugando, esperando. Y Lusco levantaba las orejas, como si la escuchara también, porque al final, aunque cada uno siguió su camino, nada pudo arrancar de sus corazones la certeza de que algún día, cuando las sombras del atardecer sean más suaves y la brisa más ligera, Timo y Lusco volverán a encontrarse al otro lado del arco iris, en ese lugar donde los amigos se reconocen sin esfuerzo y donde los jardines de la eternidad están siempre llenos de luz, de hierba fresca y de almas que se aman sin final.